Pessoal, e vocês viram esses dias, né, que teve a conferência lá da ONU, teve a discussão do Lula, né, teve o discurso do Lula e teve também o encontro do Milley contra o Donald Trump, né? E aí vamos ver aí o que a mídia argentina falou, né? Fizeram uma comparação entre o governo brasileiro e o governo argentino. Estados Unidos y Brasil son las dos economías más grandes de las Américas, son muy importantes. Y también son muy importantes para la Argentina. Lo que ocurre es que, bueno, Lula da Silva, leyendo bien el mundo actual, dio un giro hacia los BRICS, hacia la relación con China. Estados Unidos siempre privilegió a Brasil respecto de Argentina. Lula es un líder magnífico de un país que se siente a sí mismo como un país. Dieron a hablar en una bilateral más formal, más sentados, más de estado a estado en los próximos días o en las próximas semanas. Estados Unidos y Brasil son las dos economías más grandes de las Américas, son muy importantes. Y también son muy importantes para la Argentina, por algo que estuvieron hablando antes en el programa, el tema de la competencia que hay, esa triangulación con China, tanto Estados Unidos como Brasil como Argentina son los grandes proveedores de China, por ejemplo, en soja, en carne. Entonces, cuando hay un acuerdo o un desacuerdo entre estos tres, ese triángulo se altera y mueve capitales para un lado o para el otro. Por eso toda esta cuestión de las retenciones y demás y la competencia que tiene Argentina con Estados Unidos es importante, que sale de la relación bilateral entre Brasil y Estados Unidos. ¿Tiene fecha en general, no? ¿Cómo, perdón? No tiene fecha. No, próximos días, próximas semanas. Se cruzaron, se dijeron que se llevaban muy bien, se dieron un abrazo, bien al estilo de Lula, que es muy componedor con todo el mundo, con pocas excepciones, ¿no? Pero yo escuché a Trump hablar de ese cruce en su discurso en Naciones Unidas, no lo escuché a Lula hablar sobre ese mismo cruce con Trump. Por ahí vos lo escuchaste. Trump dijo, pero es como si hubiera tenido... Sí. Lo abrazó, perdón, que nos cruzamos y dijo que estaba muy dispuesto a tener un próximo encuentro cuanto antes en la Casa Blanca, donde Trump fije el lugar de cita, ¿no? Donde quieras. Sí. A ver, Brasil y Estados Unidos, en general, en la historia han tenido muy buena relación. Hay una línea tradicional en Itamaraty, que es la Cancillería brasileña, muy afín a Washington. Lo que ocurre es que, bueno, Lula da Silva, leyendo bien el mundo actual, dio un giro hacia los BRICS, hacia la relación con China. Ha tenido mucha... Aliás, a Argentina poderia entrar no BRICS, né? Mas essa questão aí ideológica é que atrapalha, né, a relação tanto do Brasil com a Argentina, assim como a da Argentina y otros países del bloco, ¿no? Firmeza contra Estados Unidos, más aún después de ese inusual, digamos, despropósito total que hizo Trump de castigar a Brasil con una suba de aranceles, ya no por un tema comercial en sí, sino porque que además de por sí eso afecta a Brasil, porque le subió tarifas al café, al mineral de hierro, al acero, al agro, etc. Pero Néstor, perdón que te interrumpa. Yo entiendo lo de la diplomacia, etcétera, etcétera, pero no se me, la amabilidad innata de Lula, pero no se me ocurre agresión, o sea, una agresión más fuerte que ponerte aranceles por una decisión del Poder Judicial de tu país. Exacto. Lo siguiente es ir a las armas, no sé qué más grave que eso. No, bueno, por eso digo, la suba de aranceles fue muy exagerada con Brasil, con el argumento que vos decís, que es Brasil condenando en forma independiente el Poder Judicial al Jair Bolsonaro, que es un aliado de Trump, y Trump haciendo injerencia insólita con ese tema. Por eso el discurso de Lula el otro día, que lo comentamos ayer, fue muy duro. Porque son socios comerciales de toda la vida, Estados Unidos y Brasil, y ahí afecta a sectores económicos. Entonces Lula está dispuesto a sentarse a hablar con él. Bien. Ahora bien, Lula y Trump se cruzan en el pasillo, fueron amables, se abrazan, todo lo que ya dijimos, y mientras tanto, una diferencia importante que se puede marcar es que Brasil necesita menos de Estados Unidos que Argentina, por ejemplo. Brasil tiene en sus reservas monetarias 350.000 millones de dólares. O sea, por empezar, no necesita ningún salvataje, nada de nada, y se sienta con soberanía para negociar el comercio entre, como digo, las dos mayores economías del continente ¿También americano. son competitivas o son más complementarias que la relación Argentina-Estados Unidos? No, son competitivas, pero han tenido mejor línea histórica. Estados Unidos siempre privilegió a Brasil respecto de Argentina
porque vio a Argentina como un rival importante, no solo políticamente por el peronismo, sino por su O Brasil, em questões econômicas, é muito mais importante para os Estados Unidos do que a Argentina, né? A Argentina está tendo essa aproximação aí com o Milei através do Milei com o Trump, mas em termos econômicos nem se compara. potencial de desarrollo. Cuando Brasil empezó a crecer y a desarrollarse más en los 60 en adelante, Estados Unidos tuvo un competidor a mano ahí para frenar a la posibilidad argentina en materia nuclear, en otras materias, ¿no? Entonces, hay mejor sintonía, pero son competitivos. Sí. Pero fíjate una cosa, Brasil, como decía, ha hecho un giro importante hacia otros lados, concretamente hacia China, y ayer justamente salió un informe del Consejo Empresarial Brasileño, que es como la UIA de Brasil, donde dice que en los últimos 15 años, digamos, se generaron por la relación con China en Brasil 7 millones de nuevos puestos de trabajo. 7 millones de nuevos puestos. China es el principal socio comercial de Brasil, es fundamental la relación estratégica que tienen Lula y Xi Jinping, y entonces él se para de otra manera para negociar claro. con Trump. También otra cosa interesante como dato es cómo pegó esta simpatía de ayer insólita entre Trump y Lula en el bolsonarismo, que siente que no le gusta nada que Trump coquetee con Lula. Ya hay un clima electoral en Brasil donde hay presidenciales el año que viene y ellos, los bolsonaristas, quisieran ver a un Trump más enfrentado con Lula y no alguien que diga que Lula es un tipo simpático, que le cayó bien, etcétera, Claro. ¿no? ¿Qué está haciendo el bolsonarismo? Bueno, ya sabemos, está trabajando en el Congreso para una posible amnistía y como sabe que muy difícilmente zafe Bolsonaro y mucho menos pueda ser candidato, trabaja la candidatura del gobernador de San Pablo, que es Tarcisio de Freitas, que es un hombre vinculado a una poderosísima iglesia evangélica como la Iglesia Universal. En tanto todo esto sucede, para cerrar el capítulo de Brasil, otro dato interesante es que Lula ayer anunció en Nueva York un cambio importante, nombró como secretario ministro general de la presidencia a un joven dirigente de la izquierda dura de Brasil, muy conocido, que es Guillermo Boulos, del PSOL, que es un tipo que compitió bastante bien la alcaldía de San Pablo el año pasado. Es decir, Lula sigue siendo un gran equilibrista, un tremendo cuadro político que lee todo el mundo y lee también la cuestión interna, sabiendo que el año que viene se enfrenta a una parada difícil con la derecha brasileña y tratando de recomponer con Estados Unidos lo que pueda, manteniendo su presencia en los BRICS, siendo muy firme en la ONU con temas globales, y también atendiendo el frente interno, ¿no? Y mientras tanto, bueno, no sé si en el programa, porque no pude escuchar todo lo hablado hasta ahora en que vuelvan, está esta reunión que se estaría desarrollando en estos minutos entre Milei y el primer ministro de Israel. Que hay una cosa corporal muy fuerte, congélalo ahí. Trump está sentado en su silla. Esse caso aí os jornalistas fizeram uma comparação, né, que o comportamento do Milei, o jeito do Milei se comportar, tá dando a entender que ele está submisso ao americano, né, ao presidente americano. Penita se inclina hacia Milei. Él sentado en el centro de la silla, un poco con la cola hacia atrás, o sea, bien como una persona que se sienta en una silla. Milei está inclinado sobre el bordecito de la silla de él y totalmente inclinado hacia Trump. El que se mueve para alcanzar la mano de Trump es Milei, que es toda una imagen de lo que está pasando. O sea, hay alguien con poder que está sobre su eje y el otro que se inclina, que festeja el tuit del otro. Imagínense a Trump diciendo, me apoyó Milei mostrando un tuit. A ver, en algún lugar, yo sé que no hay una relación simétrica entre los países, pero hay una simulación siempre de que los presidentes de los países tienen una entidad tal que son, en algún lugar, tienen una jerarquía similar, aun cuando sea Trinidad, Tobago y, no sé, China. Se juntan los dos presidentes, se saludan, se dan la mano, se respetan mutuamente. No es que uno es la mascota del otro o el que se inclina ante el otro. Y son cosas que a uno lo sorprenden porque realmente no son habituales. A ver, como contraparte, que a mí me impactó mucho, ayer hubo discurso de presidentes de Naciones Unidas y habló Lula. Y Lula es un líder magnífico de un país que se siente a sí mismo como un país.
Brasil es una potencia, entonces no lo vas a pasar encima. Poner aranceles, gritarle, decirle cualquier cosa como le dice Trump todo el tiempo se planta. Es el líder más importante que tuvo América Latina, tal vez en su historia. Sin contar el tiempo que hizo en armar un partido político, resistir como sindicalista a una dictadura, en llegar desde que asumió. Lo que hizo con Fernando Henrique Cardoso, hacer un acuerdo, él quería llegar al poder, pero en lugar de serrucharle, lo ayudó a devaluar para que no hubo una crisis. Bueno, después finalmente, creo que en el 2000, 2001, asume Lula, y estamos en el 2025 y sigue de presidente. En el medio fue preso, no perdió una elección, ninguna elección en la que él se presentara. Después de ser electo presidente, antes sí. Sí, antes sí, pero como ganó, fue reelecto, Dilma ganó, Dilma vuelve a ganar. Después gana Bolsonaro porque él está preso y cuando vuelve a ganar y ahora vuelve a ser favorito para la próxima elección. O sea, un hombre muy querido por su pueblo y un hombre democrático. Mientras Milei se inclina, o sea, se puede tener éxito plantándose, no necesita ser lo que uno ve del presidente argentino. Lula dice esto, escucha. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia reconquistada há 40 anos pelo seu povo. Después de un ataque sin precedentes, Brasil optó por resistir y defender su democracia reconquistada hace 40 años, después de 2 décadas de gobiernos dictatoriales. No hay justificativos para las medidas unilaterales y arbitrarias contra nuestras instituciones y nuestra economía. La agresión contra la independencia del Poder Judicial es inaceptable. Esta injerencia en asuntos internos cuenta con la ayuda de una extrema derecha servil que extraña antiguas hegemonías, falsos patriotas, arquitectos que promueven públicamente ataques contra Brasil. No hay pacificación con impunidad. Está diciendo Milei que la justicia brasileña puso preso a Bolsonaro por golpista y que a partir de ahí Trump empezó con una agresión contra Brasil que es tremenda, entre ellos los aranceles. Escuchen un poquito más a Lula. Hace pocos días y por primera vez en 525 años de nuestra historia, un ex jefe de Estado fue condenado por atentar contra el Estado democrático de derecho. Fue investigado, juzgado y responsabilizado por sus actos en un proceso muy minucioso que contó con todas las prerrogativas de defensa, algo que las dictaduras niegan a sus víctimas. Brasil tiene un mensaje para todos los candidatos autócratas y a quienes los apoyan. Nuestra democracia y nuestra soberanía no se negocian. Seguiremos como nación independiente y como pueblo libre de cualquier tipo de tutela. Esto es un país. Es impresionante. Vos escuchás a Lula diciendo esto y ves un presidente. Dice, a mí no me vas a pasar por encima. Discutamos, nos plantamos, etcétera, y después vemos. Alfonsín era así también en su momento. Milei no. Pero, ni siquiera uno puede pedir que todos sean como Lula. Pero la inclinación ante un mandatario poderoso extranjero, la felicidad, mostrar el tuit, qué dignidad tiene un presidente que muestra, mirá, me apoyó grandote qué sé yo. Y además, mañana lo que le pida Trump le tiene que hacer, porque una palabra de Trump en contra de Argentina se hunde todo. O sea, el nivel de sumisión y de dependencia que uno tiene respecto del otro es tremendo. Lula también dijo esto, escuchá. Este año el mundo perdió 2 personalidades excepcionales. Este año el mundo perdió 2 personalidades excepcionales. El expresidente. Assim como a relação econômica da Argentina com os Estados Unidos é desfavorável para a Argentina, a nossa também, né? Apesar do Brasil ser mais importante comercialmente para os Estados Unidos. De Uruguay, Pepe Mujica, y nuestro querido Papa Francisco encarnaron como ninguno los mejores valores humanistas, entrelazados con las 8 décadas de existencia de la ONU. Si estuvieran entre nosotros, seguramente usarían esta tribuna para recordar que la degradación ambiental y la desigualdad no son inexorables, que los únicos derrotados son los que bajan los brazos, que podemos vencer a los falsos profetas que explotan el medio y monetizan el odio, y que el mañana está hecho de nuestras decisiones diarias y necesita el coraje de actuar para transformarlo.
O sea, hay líderes distintos y los países no entran en crisis por eso. Y Brasil, el Brasil de Lula, no tiene que ir al Fondo Monetario a pedir un salvataje de urgencia, no tiene que ir al Tesoro norteamericano a pedir otro salvataje de urgencia, no hace carry trade. Es decir, es un país normal. Un país estable, normal, gobernado por un gobierno de centro izquierda o de izquierda, como quieras llamarlo, en la mayoría de los últimos 20 y pico de años, y no se somete, y no se arrodilla, y no está pidiendo deuda todo el tiempo. En fin, hay un contraste muy fuerte entre Lula y Milei, no solamente en los valores, sino en la eficiencia para gobernar. No está todo el tiempo haciendo jueguitos financieros, no está todo el tiempo rebajándole impuestos a los ricos, porque se supone que si no le rebajás impuestos a los ricos no puede funcionar, no está todo el tiempo haciendo ajustes sobre los pobres, es impensable que un tipo como Lula regale recursos fiscales de las retenciones mientras ahoga a los discapacitados. O sea, hay un contraste que a mí me parece que es tan impresionante, tan categórico en términos de quién es un líder y quién es un tipo que está mangando guita. Bom, pessoal, não sei. Qual que é a opinião de vocês nessa comparação que eles estão fazendo? Né? Deu a entender que o presidente brasileiro soube levar mais a conversa do que o Milei, né? Pela questão da experiência do Lula, apesar de Lula não ser um bom presidente, mas pelo menos para os argentinos aí, o Lula está sendo. Deixa aí suas opiniões e até a próxima. Todo el tiempo por el mundo que alguna vez vamos a tener que